Presentado por Audiolibros y Filosofía Barata. El impostor. De Silvina Ocampo. Llegamos del fondo del campo, a caballo, y nos bañamos en el tanque australiano, que estaba en la antigua huerta. El agua nos llegaba a la cintura, pero yo sentía más placer que en los baños que me daba en la piscina de la Asociación Cristiana de Jóvenes, o en las playas de Olivos, en el Río de la Plata. Nos zambullíamos alegremente en medio metro de agua. Los pájaros bajaban, rozando apenas el agua con las alas, y ascendían rápidamente al cielo. Mientras nos vestíamos debajo de un sauce, cuya sombra nos cobijaba, nuestro diálogo se internaba por los senderos de las confidencias. En el primer momento, cuando quise quedarme aquí, mi padre me creyó loco. Me decía Heredia. Cuando vio que todo era inútil, pues a pesar de no haberme dado un centavo yo insistí en quedarme, me pidió, como último recurso, que fuera a Buenos Aires a consultar a un médico. Acepté. Yo sufría de insomnios y de frecuentes dolores de cabeza. Mi encuentro con el médico, el doctor Tarcisio Fernández, un psicoanalista, fue cómico. Él mismo me había prescrito una franqueza absoluta, que aproveché para insultarlo durante las visitas que le hice en su consultorio. Después él mismo aconsejó a mi padre que me dejara venir al campo y me pidió, ya sin esperanzas de ser oído, que anotara mis sueños. Del cajón de su escritorio sacó un cuaderno, con tapas de cuero azul, que me entregó diciéndome: este cuadernito podrá servirle para anotar sus sueños. Reconciliados, nos despedimos. Le prometí obedecer su pedido. Quisiera satisfacer ese pueril capricho. Le aseguro, pero no puedo, no he podido, no tengo sueños. Usted sueña mucho. Sí, pero cosas absurdas, sin interés, muchas veces creo que estoy pensando y en cambio estoy soñando. Me transformo en otro individuo, sueño con personas, lugares y objetos que jamás he visto. Después, cuando no puedo vincularlos con la realidad, los olvido. Recuerdo que en uno de mis sueños me dormí de aburrimiento. Sin duda. Son sueños hereditarios. ¿Cómo interesaría todo esto a Tarcisio Fernández?, exclamó Heredia. Yo quisiera tener sueños, aunque fueran inconciliables con la realidad. No soñar es como estar muerto. La realidad pierde importancia. Pienso en los sueños de Jacob, de José, de Sócrates, pienso en el de Coleridge, que le inspiró un poema. A veces me despierto con la sensación de tener dentro de mi memoria una hoja en blanco, nada parece imprimirse en ella. Cometería un crimen si ese crimen me permitiera soñar. Maidana. Por favor, cuénteme alguno de sus sueños. Si yo estuviera como usted condenado a soñar con personas y lugares que no conozco, se interrumpió un instante para atarse las cintas de una alpargata, seguramente me divertiría mucho. Me dedicaría a buscar esos lugares y esas personas. Yo no podría hacerlo porque no soy fisonomista. Apenas reconozco a personas que he visto muchas veces en la vida. En un sueño tengo menos probabilidades de recordarlas. Cuénteme algunos de sus sueños, insistió Heredia. En este momento tendría que inventarlos. No recuerdo ninguno. Solo, a las 8 de la noche, vagaba por el campo. Quería ver en la laguna los pájaros que acuden a sus nidos a la puesta del sol. Al pasar por el alambrado de púas, me lastimé un dedo. Busqué una hoja, para limpiarme la sangre, pero no encontré sino la cina del cerco y los cardos del camino. Llegué a la laguna. Me inclinaba entre los juncos, sobre el agua, para lavarme las manos, cuando vi una extraña criatura acurrucada en el suelo. Primero pensé que era una oveja echada. Una de esas ovejas, como los leones de algunos cuadros, con cara de hombre. Me acerqué más, removí los juncos. Era un hombre con el pelo largo hasta la cintura. Estaba sentado adentro del agua, trenzaba con los juncos una suerte de jaula, que le serviría, sin duda, para capturar pájaros. Me acerqué.
Le hablé. No me oyó. En la austeridad del silencio, el silbido que sus labios modulaban era similar al canto de los más ingeniosos pájaros. Heredia comía sobriamente. No bebía vino, no olía nunca a alcohol. Era bueno con los animales. Su conducta era correcta. Yo lo estimaba. Las calumnias habían sido vanas, pensaba estas cosas al mirar en mi mano la rama amarga, con frutos rojos. De un duraznillo. Heredia de vez en cuando interrumpía su diálogo, arrancaba hojas de los árboles. Para llevárselas a la boca y masticarlas. Mi padre me ha enviado una carta, anunciándome para la próxima semana la llegada de uno de sus amigos. Sacó la carta del bolsillo y sonrió extrañamente. Lo manda, prosiguió, para espiarme. Pienso no tolerar ninguna de esas intromisiones, mataré de un balazo a cualquier persona que pretenda meterse en mi vida privada. ¿Tiene revólver? No, pero alguien podría prestármelo. Iría preso. No me importa ir preso. ¿Acaso no estoy preso aquí? Por su gusto. Por mi gusto. Se interrumpió un momento. Tal vez sí, tal vez no. Llovía. Como predijo Heredia, dentro de los recipientes, que estaban colocados en mi habitación, las gotas caían con sonoridades rítmicas y tonos tan diversos que resultaba imposible no oírlos, como se oyen, sin querer, algunas músicas. Porque Heredia no me llevaba nunca al pueblo de Cacharí. El día que resolví ir a la peluquería porque combinó un viaje a Azul, y me llevó en tren y de mala gana. ¿Por qué no me dejaba entrar en su cuarto que está en el ala opuesta de la casa? Me ocultaba algo. Mi amistad con él había sido ilusoria. Me hacía esta serie de reflexiones cuando Eladio Esquivel, el nieto de la casera, se asomó a mi ventana y me dijo: hay correspondencia para usted. Debajo de un capuchón improvisado con bolsas, para protegerse de la lluvia, vi por primera vez la cara risueña del muchacho. Pensé, qué manía tengo de descubrir parecidos en las personas. Creí evocar un retrato de mi padre a los 10 años. Abrí el sobre. Leí la firma, para no alegrarme. Vanamente. La leí con asombro. Era una carta del señor Heredia, a quien yo había perfectamente olvidado. Sentí un leve malestar. No podía identificar al señor Heredia, que yo había conocido en Buenos Aires, con el padre de Armando Heredia. Sí. Hubiera seguido mi primer impulso, no hubiera leído la carta. Tal vez pensé en lo frágil que es nuestra inocencia ante la imaginada interpretación de los demás. Venciendo mi repugnancia comencé la lectura. No puedo textualmente repetir su contenido, pero su significado era más o menos este: después de preguntarme qué recibimiento me habían hecho en la estancia, si me divertía, si no me mataban de hambre, si la vida de campo era de mi agrado, mencionaba a su hijo, me pedía noticias de él, de su conducta, de su aspecto físico, etc. La carta, escrita en un tono paternal y quejumbroso, me desagradó. La escritura era grande, inclinada y pretenciosa. Tengo algunos conocimientos de grafología. Cavilé un instante sobre los rasgos principales de la escritura. Descubrí en ellos su cobardía y su vanidad. Cuando alcé los ojos, Armando Heredia estaba frente a mí. Como una sombra había entrado en mi habitación, como una sombra lo vi recortado en el marco de la puerta, por donde se infiltraba la luminosidad verdosa y celeste de la lluvia. Desde mi llegada a la estancia no había sentido culpabilidad alguna en mi actitud, Armando Heredia no me había interrogado, por lo tanto, yo no había sentido la obligación de relatarle mi entrevista con su padre, ni se me había ocurrido cavilar sobre estas cosas. Frente a su invisible semblante me sentí, con una carta que parecía revelar mi traición. Tenebrosamente culpable. Heredia retrocedió unos pasos para avanzar de nuevo, la luz iluminó sus ojos. Seguí la dirección de su mirada, atravesaba la carta y el rubor incontenible de mi rostro. Y usted mantiene correspondencia con mi padre.
Agité la hoja en el aire y le respondí riéndome, tratando torpemente de tranquilizarme. Me ha escrito estas líneas. Intentaba hacer su grafología. Tendría que hacer su propia grafología, para averiguar qué clase de espía es. Usted. Al pronunciar estas palabras, Heredia tomó una jarra que había sobre la mesa. Y la estrelló contra la pared. El agua cayó como una enorme flor. Mi padre es un imbécil, pero usted es un hipócrita. Usted ha venido a esta estancia con el pretexto de descansar, de estudiar para los próximos exámenes, ni descansa, ni estudia. Pero tampoco sirve para espiar, para todo hay que ser inteligente. Con estas palabras dio un portazo y se alejó por los corredores. Oí sus pasos metálicos, en la lluvia. En mi corazón predominaba la ira o el remordimiento. La ira convertida en resentimiento se volvía más incómoda, el remordimiento convertido en asombro, más llevadero. Preparé mi valija. Acomodé los libros entre las correas de cuero. Me preocupaban muchas cosas, en que me iría a la estación. ¿Qué diría al señor Heredia? Y a mis padres en Buenos Aires. ¿Dónde estaba mi bufanda? Abrí el postigo. Llovía torrencialmente. Entré en la cocina. No había nadie. Me senté en un banco frente a la puerta. El humo de los leños húmedos llenó mis ojos de lágrimas. La casera tardó en llegar y, al verme con la valija, me preguntó si estaba de viaje. Le dije que esperaba irme esa misma noche. Averigué la hora de los trenes. Le pregunté si la volanta podría llevarme, no me aseguró nada. La lluvia amainó. Se despejó el cielo. Dejé la valija en la cocina y salí al patio. Me interné por el monte. Volvió a sorprenderme la similitud de todos los caminos de eucaliptos y de cachuarinas. Me seguía uno de los perros. Desde el primer momento. Me había seguido, por las mañanas me esperaba indefectiblemente en la puerta de mi cuarto. Era negro, lanudo y humilde. Lo llamaban Carbón. La lluvia, finísima, se infiltraba apenas entre el follaje. La tierra, en el bosque de eucaliptos, no estaba húmeda. Se hubiera dicho que los rayos de sol apresados en un colchón de hojas secas mantenían un calor y un olor más intensos en medio de la lluvia. Me senté al pie de un árbol, desde donde se divisaba la entrada de la casa. Melancólicamente pensaba en todo lo agradable y lo desagradable de mi estadía, en lo poco que había estudiado, en los insultos de Heredia, en la indignidad aparente de mi actitud, en los paseos a caballo, en los baños en el tanque australiano, en la muerte del indio Cacharí, cuando fui arrancado de mis meditaciones por Carbón, que se abalanzó ladrando en dirección a la casa. Al rato vi llegar un automóvil. Bajó un hombre, después otro. Entraron en la casa. Volvieron con la casera y el nieto. Trataban de sacar del automóvil un bulto muy pesado. Me puse de pie, para ver mejor. Comprendí que no se trataba de una bolsa ni de un cajón, los hombres respetuosamente sacaron del automóvil una persona muerta. Con la sensación de irrealidad que uno siente después de pasar una noche en vela. Seguía la casera por los corredores. Armando Heredia me mandaba llamar. Por primera vez entré en su cuarto. Aterrado, me detuve en la puerta. Armando estaba acostado, tenía un pañuelo sobre la frente. Vagamente vi una palangana sobre una silla, junto a su cama. Con una voz débil le oí balbucear. Me dijeron que estaba por irse. Tal vez me excedí, tal vez me equivoqué. Soy violento. ¿Está mejor? Le pregunté, interrumpiendo nerviosamente su frase. ¿Qué sucedió? Iba al pueblo. En vez de rodear los potreros del fondo, como suelo hacerlo en los días de lluvia, tomé el camino. El barro estaba resbaladizo como un piso de baldosas jabonado. Súbitamente mi caballo patinó, se espantó y rodó en la zanja. Cerca de la alcantarilla del camino. No sentí nada. Unos vecinos que pasaron en automóvil me recogieron y me trajeron desmayado.
Se hirió. Un poco, en la cabeza, en la cintura, en el brazo izquierdo, dijo, tratando de incorporarse en la cama. Se arremangó y vi que tenía en el brazo izquierdo una herida bastante profunda. No comprendo con qué me hice esta herida, musitó perplejo. Agregó. Alguna piedra o los bordes de la alcantarilla. Heredia necesitaba paliativos para sus dolores y desinfectantes para su herida. Resolví ir a buscarlos al pueblo. Bajé del caballo, lo até a un poste y entré en la farmacia. Aprovechaba ese pretexto para visitar Cacharí y para alejarme un rato de la estancia. Después de comprar los medicamentos, vagué por el pueblo. Nubes incesantes de polvo se levantaban, un polvo fino como la arena giraba en remolinos. Caminé por la avenida principal que tiene en el centro una hilera de fénix. Entré en el almacén y compré un mate de porcelana, con la inscripción Amistad, y un atado de cigarrillos. Reclinada en el mostrador, en una actitud de dulce indiferencia, estaba la muchacha con quien había viajado hacía unos días. Esperaba frente a una botella, con los ojos fijos en mí. Apoyé un brazo en el mostrador y la miré con adoración. Le dije. En voz baja. Esperando. Sin darse por aludida y sin dejar de mirarme, cambió de postura, tomó un paquete. Y la botella llena de vinagre, que le entregó el almacenero, y salió cerrando la puerta. Apresuradamente. Permanecí un instante inmóvil. Defraudado, salí del almacén. Busqué a la muchacha. Había desaparecido en el sol y en el silencio. Por las sombras cuadradas de las casas caminé al encuentro de mi caballo, lo monté y regresé con una sola esperanza, la esperanza de verla. Los gritos de los troperos que pasaban arreando el ganado se elevaban, se perdían. Entre un tumulto de mugidos. Armando Heredia ya podía sentarse en la cama, la hinchazón del brazo había disminuido. Reanudamos la amistad. Un día que hablábamos y nos reíamos de nuestra disputa como de algo que había ocurrido entre otras personas, por primera vez me detuve a examinar la habitación, algunos cortinados, algunos muebles la oscurecían, las ventanas, caprichosamente colocadas. Y una puerta con vidrios, la iluminaban, todos sus ángulos estaban en falsa escuadra. Era exageradamente alargada, sus paredes blanqueadas revelaban en partes colores oscuros y sucios. La cama era de fierro y tenía en la cabecera un pequeño paisaje ovalado, que representaba un barco con las velas desplegadas y un cielo celeste, con nubes. Las sillas estaban vencidas por el uso. El armario, una ruina altísima y desolada, tenía el espejo roto. La mesa de luz era gris, le faltaba un cajón, por el hueco asomaban unos libros, un tubo de aspirina, un lápiz verde y un cortaplumas. Un almanaque del año 1930 colgaba de un clavo en la pared de la derecha y pegado a la pared contigua, junto a la puerta, había una reproducción de un cuadro que debía de ser de Delacroix. Me acerqué al cuadro, en el profuso verdor de un paisaje del trópico un tigre se abalanzaba sobre un jaguar. Yo he visto una pelea como esta, dije en voz alta. Heredia no ocultó su incredulidad. Inmediatamente quiso saber en qué circunstancias y dónde la había visto. No pude contradecirme. Le di una explicación insatisfactoria, pero sentí que después de haberme oído Heredia me estimaba más que antes. Mi conciencia me torturaba. Si no era por mentir ni por satisfacer mi vanidad. ¿Por qué había dicho esa frase? Si confesaba a Heredia que al mirar la reproducción del cuadro tuve la certeza de haber asistido alguna vez a la pelea de un tigre con un jaguar y que luego al indagar en mi memoria y al tratar penosamente de contarla, había comprendido que ese recuerdo no existía, que en el transcurso de mi vida, en ningún momento, ni siquiera en el jardín zoológico, ni siquiera en la infancia, entre mis animales de juguete, pude asistir a un espectáculo semejante, ¿qué pensaría de mí? Así reflexionaba mientras veía desde el corredor las evoluciones de Eladio Esquivel, que subía con la roldana un balde con botellas del fondo del pozo donde se mantenían casi heladas. Me acerqué a pedirle agua, tomé unos tragos de una botella.
Al mirar de nuevo la risueña cara del muchacho, se agolparon en mi memoria imágenes confusas. Porque todo me recordaba otra cosa. Claudia o María, la muchacha que había visto en el tren, el mismo Armando Heredia, la repugnante canasta de porcelana con el cupido y la guirnalda, la cama de Armando Heredia. Eladio Esquivel, la reproducción del cuadro. Recordé unos versos que había leído en una antología inglesa. I have been here before. But when or how I cannot tell. Yo también tenía la impresión de haber visto antes todo esto, pero sin el éxtasis de amor, que era lo único que la hubiera justificado. Pensé en la transmigración de las almas. Recordé algunas frases relacionadas con el dogma de la filosofía india: el alma está en el cuerpo como el pájaro en la jaula. El cuerpo hace largos viajes y cuando se enferma, el alma, que lo lleva, le consigue remedios, pero cuando perece lo abandona, como al casco de un barco, para buscar otro y gobernarlo como al anterior. Estudié de nuevo la cara de Eladio, vi sobre su cabeza un turbante ceñido y oscuro como la flor aterciopelada que mi madre había llamado, en un jardín de olivos, cresta de gallo. Pregunté a Esquivel. Usted no recuerda haberme visto antes que yo viniera a esta estancia. Mirándome con sus enormes ojos, respondió. Tengo mala memoria. Yo también tengo mala memoria para reconocer las caras, pero no se trata de eso. ¿No le parece que me ha conocido antes? No hay algo en mí que usted reconoce. Con mirada curiosa recorrió mi cara, miró mi pelo, mi frente, como si recordara algo. Sacudió la cabeza y dijo sin convicción. Creo que no. Le respondí. Yo lo vi en la India, hace más de un siglo. Se quitaba el humilde turbante para bañarse de noche en las aguas del río. Después robó piezas de seda en una tienda y al morir se reencarnó en un ave. Recité en alta voz estas palabras: el alma no puede morir, se ir de su primera morada para vivir en otra. Yo lo recuerdo, estaba en el sitio de Troya, me llamaba Euforbo, hijo de Panto, y el más joven de los atridas. Atravesó mi pecho con su lanza. Asimismo, antaño, en Argos, reconocí mi escudo en los muros del templo de Juno. Todo cambia, nada perece. Como Pitágoras, yo también creo en la transmigración de las almas. Eladio Esquivel me escuchaba absorto. A los 12 años yo sabía de memoria, y en griego, el apólogo de Ger, hijo de Harmonio, que vio el alma de Orfeo transformarse en cisne, la de Tamiro, en ruiseñor, la de Áyax, en león, la de Agamenón, en águila. Las nubes sonrosadas tenían fastidiosas formas de ángeles y de altares tendidos. Sobre la hierba, los jirones de neblina se disipaban. En la turbia luz del monte, lento, ciego, apareció Apolo, el caballo con la estrella en la frente. Era la primera vez que yo veía un animal ciego. Preparé esta frase para decírsela a Heredia, una persona capaz de hablar, de comprender, de razonar, aunque haya nacido ciega, a través de las palabras puede conocer el mundo de las formas, de los colores, del pensamiento, pero un animal ciego en qué secretos laberintos vagará, preso de sus movimientos, como un autómata. ¿Qué manos, qué voz piadosa le enseñarán el mundo? Dije. Los animales son los sueños de la naturaleza. Apolo se acercaba lentamente, se detuvo ante nosotros. Una luz azulada y turbia de ópalo iluminaba sus ojos muertos. Parecía una imperfecta estatua de piedra o de yeso manchado. Todo ese mundo visual, que espanta a los caballos, había desaparecido de su vida junto con la dicha. Sentí que en mi cara transparente se traslucía el horror, recordé las palabras oídas en el tren: cegó un caballo porque no le obedecía. Lo ató a un poste, lo maniató y le quemó los ojos con cigarrillos turcos. Entre nosotros se entabló el siguiente diálogo. Pobre animal, ¿por qué no lo matan? Todavía sirve para el arado. Lo hacen trabajar. Ha de sufrir mucho. ¿Cómo lo sabe? Apenas se mueve.
Lo he visto vagar lentamente, con tanta indiferencia. La indiferencia no es sufrimiento. Es el peor. Tal vez. Pero Apolo no es del todo indiferente. Usted verá. Heredia encendió un fósforo y lo acercó a los belfos del caballo. Este se estremeció, irguió el pescuezo, se levantó en las patas traseras y se abalanzó entre los árboles con el esplendor de una figura mitológica. ¿Qué le pasa?, pregunté con voz trémula. Quedó ciego en un incendio. Estaba atado y no pudo huir. El calor del fuego lo enloquece. Con Eladio nos divertimos, encendemos una fogata en el corral, lo encerramos y lo montamos por turno para ver a quién voltea antes. Heredia prometió que al día siguiente nos divertiríamos con Apolo. Acepté. Asqueado. Pensaba, mientras sonreía hipócritamente, cada amigo nos revela, tarde o temprano, la existencia, en nosotros, de un defecto inesperado. Heredia me revelaba mi cobardía, o más bien, el miedo que yo tenía de parecer cobarde. A lo lejos, entre los árboles, Apolo había recuperado su indiferencia melancólica. Conversábamos con Heredia a la sombra de un fénix. El 28 de febrero llegará el amigo de mi padre, me decía, después, apoyándose en el tronco, miró el follaje y prosiguió, asoció las palmas al mar. En el cielo en que se despliega el follaje de una palmera imagino siempre la franja azul del agua. Asoció las palmas al mar, como la llegada del amigo de mi padre a un crimen, al crimen que yo he de cometer. ¿Cuál es el nombre de su víctima? Heredia pronunció un nombre que no entendí. Eran aproximadamente las 6 de la tarde. Montamos a caballo. A la salida del monte los pájaros volaban, lanzando gritos ensordecedores. Íbamos al pueblo, a buscar la correspondencia. Tomamos el camino más corto, por los potreros del fondo de la estancia. Al divisar un salqui, después de pasar 3 o 4 tranqueras y antes de llegar a la última, Heredia se detuvo. Musito. Andemos al paso. No quisiera encontrarme con esas personas. A unos metros, en un monte enmarañado, había una tapera con 2 enormes higueras. ¿Por qué no nos bajamos un rato? Me parece que hay higos, le dije con júbilo. En la tapera de la mecedora, me contestó Heredia, nunca hay higos maduros. Nos dirigimos al sitio y sin bajarnos de los caballos entramos en el monte, en la tapera cuyas paredes estaban rotas. Nos acercamos a una higuera y arrancamos 1 o 2 higos, todavía verdes, y los tiramos. Aquí vivía Juan Otondo. Comía huesos. Una noche desapareció. Robaron todo lo que había en el rancho, salvo esta mecedora, me enseñó los restos de una mecedora, con la esterilla agujereada y unos barrotes quebrados. Luego agregó, la gente de aquí le teme porque se mueve sola. Abismado, miré un rato aquel mueble ruinoso que al menor soplo de viento se mecía levemente. Le da miedo. En alguna parte he visto esta mecedora. En aquel instante, al oír mis propias palabras, sentí el terror de lo sobrenatural. Volverá a hablar de sus teorías sobre la reencarnación. Pobre Eladio, apenas recuerda lo que hizo ayer y usted quiere que recuerde sus vidas anteriores, exclamó Heredia arrancando un higo y tirándolo contra la mecedora. Esta se movió de nuevo. Lo que pienso parece una locura, pero, al ver esta mecedora, al rememorarla, he comprendido muchas cosas. Terminó con sus divagaciones. Me gritó Heredia invitándome a seguir. Dio un rebencazo a mi caballo. Porque pensaba no podía dormir. Pensaba con claridad y esa claridad era más turbia que la oscuridad de mis pensamientos anteriores. Me explicaba todo, pero ante la nueva revelación, sentía un nuevo malestar. Ahora lo sabía, esa misteriosa colección de objetos y de personas, que me recordaban otros y que me habían dado la inquietante impresión de que todo en mi existencia estaba hecho de recuerdos anteriores a mi vida o de confusiones y de olvidos. Toda esa colección de objetos y de personas, había poblado mis sueños. Yo siempre había soñado con personas y
Objetos desconocidos. Por eso los sueños habían desaparecido de mi memoria. Por eso, y debido al asombro que me había causado descubrir ese mundo, ahora los recordaba con extraordinaria precisión. Torturado por las infinitas proporciones de mis sueños pasados, penetré en los dédalos del recuerdo. Ahora me explicaba todo. La canasta de porcelana, que creía haber visto en la casa de un amigo, Eladio Esquivel, que me recordaba un retrato de mi padre, la pelea entre un jaguar y un tigre, que existía en mis recuerdos, como algo real, eran meros subterfugios que yo había buscado para explicarme esa obsesión de las similitudes, para disculpar mi falta de memoria y, tal vez inconscientemente, para evitar una explicación sobrenatural. Lo que nunca hubiera sospechado es que las desconocidas imágenes de mis sueños iban a aparecer un día en la realidad y que en la asquerosa forma de esa mecedora se iniciaría la aclaración inexplicable de un misterio. Yo que siempre me jacté del perfecto equilibrio de mi sistema nervioso, me sentía perturbado. Recordé, trémulo de odio, la despectiva actitud de Heredia, la frase que pronunció, terminó con sus divagaciones. En el momento en que intenté explicarle estas cosas. El dolor que puede ocasionar el odio, aunque sea fugaz. Cuando va aparejado al más sincero de los afectos, parece inextinguible. No podía dormir. Serían aproximadamente las 5 de la mañana. Oía la respiración del perro que estaba echado junto a mi puerta. Me vestí. Abrí la persiana. Los primeros albores de la mañana se iniciaban en el horizonte. Se oía el tímido canto de un pájaro. Una luz blanquecina se infiltraba entre los follajes y caía sobre las hierbas húmedas. Me encaminé al monte, donde la noche, con mayor lentitud, moría. Tomé el sendero desde donde se divisaba mejor el horizonte. Llegué a la tranquera. Allí esperé, como si necesitara de esa entrada para llegar a la estancia, la salida del sol. Con minuciosa lentitud se difundieron las claridades primeras en un cielo todavía estrellado. Qué repugnante me parecía el alba. Unas nubes sucias, con tintes apenas rosados, flotaban sobre un horizonte amarillo, la parte azul y celeste de la noche. Bajaba sobre la franja amarilla del futuro día, formando una franja intermediaria verdosa. Con intermitencias prorrumpía el canto de los pájaros. La luz surgía de la tierra en ondas espesas, cuando comenzó a aparecer, fragmentariamente, el sol, tardó en descubrirse del todo. Aspiré la fragancia áspera de las hierbas. El perro, carbón. Corría a algún reptil, se detenía, removía las hierbas con el hocico, resoplaba. Volvimos a la casa. En las baldosas del corredor oí unos pasos. Heredia apareció entre las últimas columnas. Entramos en el derruido galpón a buscar unas herramientas para componer la tabla del asiento del salki, que estaba rota. Sobre una bolsa enorme dormía un gato negro. Heredia estaba demacrado. Febrilmente buscó el martillo, algunos clavos y las tenazas. Admiré su rapidez, su habilidad. Hay que terminar enseguida, dijo, mientras golpeaba los últimos clavos. ¿Qué pasa? Tengo que ir a la feria. Me han encargado la compra de unos novillos. No puedo acompañarlo. No cabemos en el salki. Irá conmigo un vecino. Eran las 2 de la tarde. Sobre el techo de zinc del galpón, el sol ardía. Heredia subió al salki y castigó al caballo con el látigo, en una nube de polvo desaparecieron. Volví a la casa, elegí en mi cuarto algunos libros de estudio, los menos aburridos. Busqué un lugar agradable y sombreado entre los árboles y me acosté sobre la tierra, a leer. Caían del follaje algunas plumitas, algunas semillas, algunas hojas livianas, algunos insectos. Alcancé a leer 3 capítulos del libro de historia. Pero los tábanos y los mosquitos empezaron a perseguirme. A medida que los mataba, se multiplicaban. Me senté, me arrodillé y finalmente me puse de pie resuelto a concluir la batalla.
Entonces apareció una enorme abeja y se posó en el tronco de un eucalipto. Me saqué una alpargata, para aplastarla. Se trataba de una abeja inmortal. Ningún golpe la hería. Después de recibir 3 golpes voló alrededor de mí, se introdujo entre los pliegues del pañuelo que yo llevaba atado al cuello y quedó zumbando violentamente. Aterrado desaté y arrojé el pañuelo. La abeja permaneció inmóvil y triunfante, sobre una franja azul. Al cortar una rama del árbol, para ahuyentar la abeja, vi un nombre grabado en el tronco, María Gismondi. Cuando volví a mirar el suelo, la abeja no estaba sobre el pañuelo, sino sobre mi pie. Prudentemente esperé que la abeja volara. Pero mi pesadilla no había terminado, mi pie derecho se hundía en un hormiguero oculto entre las hojas. Las hormigas ya subían por mi pierna. Una noche templada, de luna y de luciérnagas, acogía mi soledad. Acababa de comer y salí a caminar con los perros. Pasé frente al árbol donde estaba grabado el nombre de María Gismondi y me pregunté con inquietud quién lo habría escrito. Pensé en el cortaplumas de Heredia. Pensé en Claudia, la muchacha que había visto el día de mi llegada y unos días después en el almacén de Cacharí. El día que la vi en el tren no llevaba un prendedor con el nombre de María dibujado con piedritas. Su nombre no era María Gismondi. También Heredia estaba enamorado de ella. ¿Por qué no me lo decía? Recorrí con lentitud los caminos de Cachuarinas, y en mí pensamiento se identificaba la muchacha que había viajado conmigo en el tren con María Gismondi. En letras lilas, como de amatistas, vi el nombre escrito entre los árboles, María Gismondi. Era ella la muchacha que había visto en un sueño. Ahora lo recordaba. Era ella. La había amado porque siempre hay que amar a alguien. La había amado. Sin recordarla. Me daba cuenta de que la nostalgia que sentía ante cualquier mujer la debía a ella. En otros ojos había buscado sus ojos, en otros labios, sus labios, en otros brazos, sus brazos.